Perfecto. Sí, ¿Estamos? Porque yo aquí por el canal como que no lo veo, pero sí, pero es que está pasando pongámosle. un anuncio, por eso me dice. Ya, perfecto. Hola a Ya, ya. todos. Hola, 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 ¿cómo hola. están? A ver, yo también quiero ver. No, no me aparece. Ya no importa. Pero si estamos al aire, confío. ¿Cómo al aire? Tranquila. Eso, sí. Que era como para ver los comentarios. Si los podías estar mirando tú eventualmente, porque aquí se me cayó la página. Ya. Mucho gusto a toda la gente. Porque esto va a quedar grabado, ¿cierto? Entonces después, mientras usted está cocinando, mientras usted está haciendo aseo, nos puede poner de fondo esta aquelarre que estamos hoy inaugurando, ¿cierto? Sí, pero es que esa es la gracia. Acompañar a las personas y ir dándoles pequeños tips de cosas entretenidas, interesantes, útiles, que les permitan generar espacios en su vida en que como que la magia, la intuición, el aprender a canalizar y que lo dejen de ver como una cosa tan lejana y tan Sí. mítica, sino que vean que en la vida diaria y cotidiana pueden hacer un montón de cosas. Así es. De hecho, la brujería y la magia es más cotidiana de lo que la gente considera. Obvio, si estamos esperando ser estos brujos que transformamos un príncipe en sapo, no, eso no va a pasar. O bueno, a lo mejor, pero en general, obviamente la magia es mucho más práctica y sencilla de lo que la gente o el popular a veces cree, obviamente en base a la cultura también que nos han dicho de esto de qué es la brujería. eh, y con eso De mismo todo. yo creo que es como el tema porque vamos a partir, pues. Sí, sí, es como una excelente forma de generar que la gente como que desmitifique Eso, todo. Porque cuando la gente ya entra a la cocina y comienza a trabajar en hacer algo, es literalmente como agua para chocolate. sí, po. Totalmente, sí. Y no se percibe de esa manera o como que se ve súper lejano, Maquita. Mm, Y yo lo veo como, ¿por qué? Pero claro, hay muchas creencias asociadas. De hecho, sí, yo estoy escuchando un podcast, de ahí te lo voy a mandar para que te rías, eso. de unos mexicanos y hablaban de muchas mujeres en la historia que han sido súper como, no, esta mujer es malvada y fue terrible. Y, y escuché uno súper interesante porque ahora que hablamos de brujas, Ujú, la famosa vampira, ya, ¿cachai? De los Cárpatos, que se bañaba en la sangre de claro, jovencita y y no sé comía qué. niños y guaguas y cosas así. Resulta que el problema fue lo mismo que pasó con la Quintana acá en Chile, Mm, que era una mujer independiente, que tenía plata y que tenía poder. Y como le querían quitar todo eso para repartírselo los hombres de la familia, declararon que era una bruja malvada exacto, y la emparedaron. así nomás. Es que ese es el cuento. Entonces, muchas veces las mujeres llamadas brujas en la historia fueron mujeres independientes, nada más. Sí, Que po, no querían estar así de bajo la boca simple. de ningún hombre. Totalmente. Cada vez estoy más convencida de que fuimos víctimas del machismo de esa época y creo que también por lo mismo actualmente el feminismo ha tomado la figura de la bruja como este arquetipo de mujer poderoso, ¿cierto? Que fue pisoteada, que incluso fue quemada en la hoguera, De ¿cierto? hecho, había un movimiento, no sé si todavía está vigente, ¿Ya? que usaba las siglas Witch. WICH, Witch, Exacto. que eran feministas y que iban a las marchas disfrazadas de brujas. Claro, pues no, ¿Cachai? topísimo. Con su escoba, todas Exacto. vestidas de negro, con sus botas amarradas y ahí con hartos botones, así bien Claro. tradicionales, y su gorro puntiagudo. Obvio, me encanta, me encanta. Sí. Oye, Clau, y ya, antes de empezar entonces a hablar directamente del concepto de bruja como introducción, presentémonos.
porque eventualmente no todas las personas nos conocen, ¿cierto? Sí, pero es que ahí se Eh, nota la ingeniera, que eres tú, y la diseñadora artista que soy yo, que se va por las ramas y se exacto. entusiasma. Ahí nos vamos juntando, somos un Exacto. buen elemento. Entonces, el burro va a partir, por supuesto, ya que estoy acá. Mi nombre, para los que no sepan, ¿cierto? Me llamo Macarena. Mi nombre de bruja es Macarcana. Mi carrera profesional, ¿cierto? Y cuando logro describirme, es importante igual nombrar esto porque lo que estudié en la universidad y lo que estuve trabajando 10 años y todo, soy ingeniera ambiental, mi profesión tradicional de currículum. Pero debo decir que mi carrera de bruja partió incluso antes, porque la ingeniería ambiental partió a los 18, cuando entré a la universidad. Pero yo considero esto de ser bruja como, por ejemplo, cuando era chica y me gustaba jugar bajo las plantas y buscaba, no sé, hojas y me gustaba estar en la naturaleza, me gustaba estar en el mar, ¿cachai? Era muy de reconocer, no sé, por una piedrita o una rama que me gustaba y era para mí era una varita mágica o una piedra para mí era un amuleto. Y de a poquito fui como haciendo historias hacia atrás, me doy cuenta de eso, que como que desde siempre fui bruja, desde que uno es niño. Pero el sistema, todo obviamente nos va, a veces no, nos lleva a otros lados. Pero finalmente logré completar o complementar. La ingeniería ambiental en su momento seguí creciendo y paralelamente entré al tarot, luego del tarot al Reiki, del Reiki a los registros akáshicos, a las saumaciones, entre medios cursos de herbolaria y cosas así, ¿cierto? Y ahí piñiscando por aquí y por allá, sin darme cuenta, pasaron 18 años, que es lo que llevo más o menos en esto. Esa vendría siendo mi presentación. Soy ingeniera, sí, cuadrada, sí, pero también soy abstracta y Más que abierta. cuadrada, tienes una estructura Sí, así es. que es Así que eso diferente. por acá. Al menos una presentación simple. Póngale por allá. Bueno, yo estudié diseño en la Cato, soy diseñadora PUC de la Ponticuica. Exacto. De hecho, literal, o sea, lo contador, el campo más punticuico. Sin embargo, como yo siempre he tenido una mente que piensa en imágenes, a los 11 años comencé a leer I Ching. Ya, Por eso mismo, mi forma de acercarme al tarot tiende a ser muy distinta a las tradicionales, ya. porque para mí es como el desarrollo de la situación de la que uno lleva. Mm, No es como el predecir el futuro, exacto. porque para mí es como, ah, no, eso es, en mi mente eso no anda. Ya, Pero yo por eso digo, es en mi mente. Y llevo, no sé, yo creo que unos 20 años con Alma de Bruja. claro. Mucho rato. Y de hecho, el mismo nombre surge como de una broma entre amigos. Ya, No de una situación así como tan planificada, sino que, claro, ya, sí, la bruja, qué sé yo. Pero como soy muy exacto. práctica, tengo alma de bruja, pero yo todo lo, como que lo ordeno. Es como, ya, analicemos la situación, vemos cuál es el mapa, dónde te puedes mover, cómo lo puedes arreglar. Claro. Entonces, tiendo a hacer eso. Sí. Por eso, alma de bruja, y generalmente todo tiende a ser como, si bien pienso muy arboladamente, tengo la estructura de que, por ejemplo, tú me preguntas, ¿y de dónde salió ese post? Y yo te digo equilibrio. Claro. Digo, no Maravilloso. lo imaginé yo, lo estudié. Exacto. Ya, bueno, bueno. Así que esas somos nuestras presentaciones. Eso es lo que somos, ¿cierto? Tenemos ambas unas carreras de fondo, así que cumplimos con la misión patriarcal Tradicional. de cumplir con cierto, ahí con su estudio, qué sé yo. Pero tal como tu nombre, el alma de la bruja, esto es una esencia, es algo que uno tiene Sí. adentro y empieza a despertar. Y hay que decirlo, yo estoy muy convencida de que muchas personas son brujas y brujos.
para no Es que, decir todos, eventualmente. es que yo creo ¿Cachai? que sí, Esto absolutamente. es como Yo una creo que habilidad. es una destreza innata Eso, que tiene todo el mundo de una conexión, de canalizar mensajes, de intuir situaciones, exacto. pero se ha considerado que la intuición es como que no es fiable. Claro. Y ahí es donde entra el tema como más social, porque es como que se considera que no, que uno tiene que usarla puramente. Y eso Sí, creo yo, aquí viene mi crítica al capitalismo y al sistema patriarcal y machista actual. Creo que tiene ¿no? mucho que ver con la dinámica de la sociocultura en la que estamos, Sí, ¿cachai? Porque nos han enseñado este mundo moderno a centrarnos más en la materia, en producir, que está súper bien también, no estoy criticando, pero es un poco alejarnos de esos orígenes, por ejemplo, en la ciudad, así de simple, donde hay ríos, donde hay montañas, donde puedo estar en la naturaleza, donde puedo ver a los animales hacer su vida. En la ciudad no se puede porque todo es cemento. Y uno no se da cuenta, pero es una necesidad humana estar en contacto con, con este lado oculto, eventualmente, ¿cierto? sí. Lo que pasa es que ahí tú lo mencionaste, es como los animales. Ujú. ¿Y cuando nosotros nos salimos de ese Nos separamos de la naturaleza, ¿cachai? Sí, po. entonces ya desde el mismo concepto es Sí. como que estamos aparte. De hecho, nuestro ecosistema es brutal, es cemento, es todo, ¿cachai? Así como, pero sí, pues, de a poquito nos vamos alejando. Y para volver a reencontrarnos entonces con nuestro origen, ¿cierto? Porque todas tenemos Sí. este brujillo esotérico por medio. Queremos hoy día empezar a discutir un poco de este concepto, así de simple. ¿Qué es ser bruja? ¿Qué es brujería? Hechicería, magia, demoniología, ¿qué? Que la gente de repente lo tiene con muchos conceptos. En el fondo hay un cuento de un poco como este miedo así como a satanizar todo, Ujú. ¿cachai? Pero que básicamente inició en una etapa del medievo eh, por un tipo misógino. Obvio. Porque antes del libro, no me acuerdo el nombre del autor, pero el libro es El martillo de las brujas, Mm, la Iglesia Católica tomaba la brujería como, es que la persona es del campo y no sabe. Entonces uno le tiene que decir que, que, que estudie, que sea más culta, claro, porque eso no es tan bonito socialmente, pero no se mataba a la gente. exacto. Era gente del campo que usaba sabiduría del campo y básicamente eso era todo. Era una invitación a, ¿sabe qué? No, mejor siga por este lado, no haga esto otro. Pero no era algo satanizado ni que tenía que ser Así castigado. es. Se tomaba como sabiduría popular nada más. Sí. Sí, es algo como relativamente moderno, por decirlo, dentro de los Sí, tiempos de la sí, humanidad. Si nos miramos hacia atrás, desde que tenemos historia han existido oráculos, por ejemplo, ¿cierto? En Grecia, Roma, o incluso antes, culturas mucho más antiguas, donde miremos en el planeta, donde hagamos y decimos aquí, todos tienen alguna cosmovisión, alguna conexión con esto que es más esotérico, que es más espiritual, que tal vez es más intangible, este respeto a la naturaleza, esta conexión con el cosmos, conexión con los ancianos, con los que ya no están, no sé, incluso esto de que la mujer es sagrada cuando está menstruando, porque de ahí surge la vida, y por muchos años, siglos, esta cuestión fue así. Y de repente surgió, la religión católica, nada en contra de ellos, pero hay que decirlo que igual por ahí partió un poco con las cruzadas, po, donde es empezó que a quedar un poco mujer, la cagada. aparte de eso, es como la religión católica. A la pobre religión inicial del catolicismo le hicieron tanto arreglo y Exacto, transformación que habrá sido esa la religión. Yo es tengo mis verdad, dudas, porque esto es como el teléfono. Tradujeron un texto de un idioma a otro. Después lo pasaron a otro idioma. Después lo pasaron a otro idioma.
¿cuánto se perdió o cuánto arreglaron? O sea, partiendo porque cuando el Imperio Romano tomó el cristianismo como religión oficial, dijo, ah, estos son los libros, este me conviene, este no me conviene, este lo vamos a esconder. Entonces, eh, está todo muy arreglado y maqueteado. Totalmente, y por nada, pero si empezamos a mirar hacia atrás, la historia de los Anunnaki, estos seres extraterrestres que vivían en otro planeta, ¿cierto? Y que supuestamente llegaron acá a la Tierra para conquistar, sacar oro y llevarlo a su planeta y bla, 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 y después los Anunnaki se mezclaron con los humanos y bla, bla, bla. Y supuestamente estamos ahora, es una teoría, Ah, pero en esa historia, Gilgamesh, ¿cierto? Todo eso, es heavy metal como la primera mujer se llamaba Eva, el primer hombre se llamaba Adamo, algo así, ¿cachai? También lo el arreglaron luz todito. solar, y es como, y también está la barca, ¿cachai? Porque también venía una inundación, obviamente con otros nombres, y esta historia de Galgamech y todo esto es mucho anterior a la religión católica. Entonces ahí de verdad Muchísimo. uno empieza a Y hacer de hecho, hilos. es muy divertida porque esa historia arreglada está Ujú. contada en las distintas culturas, en los En distintos, Egipto, en Grecia, en Grecia, en Asia, en África, así en es, India. Entonces tú decís, o sea, porque hoy uno puede decir, ah, sí, con internet, con los celulares. Es que lo claro. difundieron por WhatsApp, pero en esa época no había. No, pues, imposible, ¿cachai? Entonces, algo pasó dudoso. Sí. Pero lo importante es que siempre estaba esta conexión y esto no era tan demonizado, hay que decirlo, ¿cierto? No, y de hecho, muchas veces se tomaba la guía de un sabio o de alguien que ayudara a canalizar un mensaje en Claro, todas las culturas. en todas, en todas. Y misteriosamente, la conexión de quienes tenían justamente esa conexión con lo espiritual solían ser mujeres, Sí, solían ser ancianas, ¿cachai? Y resulta que a la cultura moderna eso no le sirve. Los ancianos no se consideran en la sociedad porque ya no trabaja, porque ya no produce, porque fuera el anciano. Y resulta que no sé, pues 100 años de vida, de historia, no hay sabiduría ahí. Si no sabemos cómo resolver las cosas, no deberíamos preguntarles, tal vez a los ancianos, ¿cachai? Pero la modernidad ha alejado eso también. Entonces, mujer y anciana para la nueva cultura, eso no le gustó para nada y empezó a demonizar. sí. Así nomás. En ese sentido es como divertido porque si uno va a las primeras civilizaciones, el primer templo, el que está en Turquía, Mm, es básicamente un útero. claro. Y los primeros templos se construían, o más bien, no se construyeran, pero se usaban cuevas Mm, como templos claro. para simbolizar el útero. Obvio. Porque, y ahí empezamos a hacer nexos tal vez con las cartas del tarot, por ejemplo, ¿cierto? Em, la clásica carta de la luna, que están los perros, qué sé yo, las torres, el agua, el cangrejo. El cangrejo también es el símbolo un poco de esta fuente, porque también está protegida, porque tiene su caparazón, porque vive en el agua, y resulta que el útero es como una cueva, es acuoso, ¿cachai? Eh, es que me gusta ahí cómo se van conectando estas características, símbolos arquetípicos que han estado en la historia de la humanidad y que, por ejemplo, oráculos como el tarot los trae y es mucho más fácil de entenderlos, sí, los Los recupera recuperan. totalmente. Porque cuando uno ve las cartas son una combinación de distintos símbolos que quizás no tenían una estructura tan clara hasta el Renacimiento. Claro, Ahí le metieron enjundia. Pero en el Renacimiento, ¿qué fue lo que hicieron? Los renacentistas fueron a buscar todas las culturas antiguas, las agarraron y armaron cosas con ello. exacto. Entonces, a veces esto de la magia, porque de hecho ellos también comenzaron a recuperar la magia después de ¿cómo se llama? De la oscuridad de la Edad Media,
fueron ellos los que traen todo de nuevo. Sí, po, Y empiezan a experimentar. Es el tiempo en que renace la alquimia también. claro, muy, muy interesante. Y claro, y todas esas que todas las épocas también donde están como estas logias, ¿cierto? Que también No, las gente, logias vienen de ahí y se transforman, y ya su época como dorada ¿mm? es en el 1800. Y de ahí es más o menos el tarot Rider White Smith, Sí, ¿cierto? sí, Porque porque yo me acuerdo que los que los el dibujaron ahí son de una logia, po. son de una logia, son de la Alba Dorada, de la Es, Golden Dawn, de la Golden, esa misma. Golden Dawn. Claro, Sí. entonces a eso, por ejemplo, para que la gente que no lo entienda, ¿cierto? Un grupo de personas ilustradas, obviamente, pero que estaban conectados con estos conocimientos antiguos. Y a ellos imagínenselos literal, porque a ellos les gustaba el show, El show, sí, pues. el drama. Entonces es como, no, túnicas negras, Y capucha, vela, mujeres desnudas sobre la mesa. exacto. Así como no, Todas con estas cuático. películas retros de los 60 estilo Absolutamente. así, bueno, eso es, ¿cachai? Sí. Y ahora, Ojos muy cerrados, es literal. sí, totalmente, totalmente. Y qué bueno que ahora, en la modernidad, podamos hacer esto, ¿cachai? Así como brujear Sí, y tranquilamente sin tener que ponerme una túnica y estar en una habitación especial en silencio y que nadie sepa y de mi sin segunda vida. pertenecer a una clase social determinada, sino que esté al alcance de todo el mundo. Exacto. Porque en esa época, la gente de las logias era gente de plata, O no sea, era si cualquiera. los alquímicos eran científicos y poderosos, súper ilustrados, ¿cachai? Gente con plata, tal como dices tú, obvio, esto, la brujería no era para el... Bueno, es que ahí podemos diferenciar tipos de brujería, ¿cierto? Todo esto que estamos hablando de la dinámica en logias, con túnicas y con estructuras y catedrales especiales, todo eso era para los cuicos, hay que decirlo, ¿cierto? Sí, Así no, para la gente con plata. O listo, la sea, gente con tienes plata. que pensar que los, como entre comillas, que uno podría decir que tuvieron un origen más, más del vulgo, Claro, son los masones, porque los masones fueron los primeros ingenieros, los primeros constructores. exacto, Pero entre exacto. comillas Y que no estaba tenían plata. Y estaba este otro estilo que podríamos, si es que podemos separarlo eventualmente, que es como más desde el pueblo, desde la naturaleza. Simplemente se nacía en el cerca del río, toda tu familia siempre adoró esa roca y tú seguís adorando la roca sin entender por qué, pero funciona y tenés cosecha todos los días. ¿Cachai? El mismo hecho de es que la manzanilla se usa para tal o cual cosa, es sabiduría de pueblo. Lo Absolutamente. sabía la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, y que vino de las diferentes culturas, de las diferentes tribus, Sí, y pues, que se conservó. Pero increíblemente, eso se conservó, sí, po, no por los hombres, lo conservaron las mujeres. absolutamente. Y desde el secreto. Por eso Y también desde es tan importante, creo yo, o este concepto que hay como detrás de la bruja, ¿cierto? Tal como decías tú en la caricatura, con el gorro, el- con la túnica, trabajando de noche, en la luna, en el bosque. ¿Por qué la bruja no está en la plaza haciendo su hechizo? ¿Cachai? porque no puede. Porque no pueden, porque la castigan, porque... Entonces, la brujería tiene mucho de esto del ocultismo, no necesariamente porque es un conocimiento tan cerrado que nadie lo puede saber. No va por ahí el ocultismo. Tiene que Para ver nada. con este concepto de que esto es oculto y misterioso porque eventualmente me juzgan, porque tal vez aún no es el momento. Y por ejemplo, no es por nada, pero en la historia también, pucha, el primero que se le ocurrió decir de que la Tierra giraba alrededor de algo y que no todo giraba alrededor de nosotros, puta, weón, también, po, brujo, a la hoguera, ¿cachai? También. O sea, Todos los varios, grandes, varios científicos terminaron en la hoguera. varios científicos que ahora uno dice no lo puedo creer, por pensar un poco diferente, por venir a decir que, oye, miro y la Tierra no es plana, parece que la Tierra es redonda. No, bueno, herejía, ¿cachai? Y por ejemplo, eso del planeta que gira alrededor del Sol, lo encuentro bacán porque era ir en contra de Dios también, po. Es Porque que el ese es ser el humano punto. era todo, ¿cachai? Entonces, obviamente todo gira alrededor de nosotros. Y empezar a decir, no, hermano, somos una mierda, el sistema solar es una cagada y hay más y bla, bla, bla,
y entró esa historia, ¿dónde queda este supuesto Dios y esto? Y se va al carajo. Entonces, hereje, diabólico, matémoslo, que nadie sepa, ¿cachai? Y Que nadie sepa. esas Eso ideas sí, claro. controversiales, bueno, hay que apagarlas, ¿cachai? Pero eso somos brujos, po. Eso es lo que somos. Venimos a despertar un poco ese fuego, ¿no? Sí, absolutamente. Y lo divertido es que el hecho de conservar la herencia y el recuerdo tiene una faceta que, bueno, a mí me encantan los datos friki. Me encanta. Hay un, el cerebro de la mujer biológicamente está hecho para recordar la historia de las cosas, Cacha. no el cómo funciona racional es de hombres. Mm. Pero el almacenar, El almacenar conocimiento es de la mujer. bueno, y Y es eso, por natural. ejemplo, hay algo que encuentro brutal. La otra vez vi a un entendido en el tema hablando respecto a la menstruación, ¿ya? Y lo encontré tan interesante porque no lo había visto desde esa vereda. ¿Qué decía este sujeto? La mujer, primero es niña, obviamente tiene que captar conocimiento, aprender. Su única misión sería esa, como prepararse para crecer. Pero llega un punto en que nos toca menstruar y el mundo eventualmente nos dice sí, porque hay que procrear, porque hay otras clases de conocimiento que vienen con ese poder de conectar contigo, con la luna, bla, bla, bla. Pero también es una etapa. No podemos ser siempre niñas, no podemos ser siempre fértiles, porque cuando somos fértiles, esa es la misión. Pero llega un momento en que la naturaleza ha dicho, ¿sabéis qué? Stop, ya no más. ¿Y qué? Entonces ahora la mujer deja de usarse, ¿cachai? Porque ya no, po. Ahora viene el siguiente rol, que es el de ser sabia. Es claro, y ahora mi rol ya no es procrear. Mi rol ahora es todo este conocimiento que yo estuve absorbiendo desde mi infancia, mi mujer, y ahora que soy anciana, puedo transmitir el conocimiento. Y ese es un rol fundamental en la sociedad de las culturas, que esta mujer que captó conocimiento pueda transmitirlo a las nuevas generaciones, porque si no se pierden, ¿cachai? Exactamente. Entonces es bacán en ese sentido Ese es también, esa es la misión que ha tenido la mujer históricamente desde la creación o desde el nacimiento de nuestra especie. claro, pero no, y tantas culturas yo hoy día pensaba, qué terrible, porque ando en mis días, entonces, qué terrible cuando antiguamente, vergüenza por estar en Eh, estos días. Es que antes, en la fase como más, recuérdame que hay un libro que se llama La tienda roja. Ya, Si no lo encuentro online, te lo presto, hoy lo tengo en perfecto. físico. Antes, las mujeres, había en las tribus una tienda roja donde las que estaban menstruando Ahí tenían que, iban a descansar, mujer, si ni siquiera estaban castigadas. Era como, claro, no, tú estás en tus días, te va a doler la pancita, vas a estar más cansada. Y las otras se encargaban de los niños, claro, hacían la comida y nadie se hacía atado. exacto. Todo Y funcionaba igual y había esto de criar en conjunto, en comunidad, en repartir las comunidad, misiones en para función que de la etapa en la que estáis, po. una y lo otro, en función de las destrezas y habilidades de cada una, Claro, naturales. O claro, sea, no era necesario que tú hicieras esto, aquello, lo demás allá. Tú eres buena cocinando, cocinas. exacto. Tú eres buena tejiendo, tejes. Ya. Y nadie se hacía nada. Porque a mí me toca mucho ver clientes, seguramente a ti te ha tocado, mujeres que quieren ser, yo les digo que quieren tener clones. ¿Ya? Porque quieren triunfar en el trabajo, ser excelentes mamás. Ah, claro, Que cumplirlas llegue el todas, marido, ponerse el baby doll y hacer el show ahí en el tubo, ¿cachai? pero Y también es ser como, madre, pero también ser amiga y también y ser jefa y bla, oh, y estudiar y esto, y es claro, como, y yo les digo, a ver, ¿cuántos clones quieres tener? claro, para poder hacer todo. Porque no es posible. Y justamente en este libro hablan de que no era necesario. Y eso encuentro que hace tanta falta hoy. Mucha. Porque alegan, es que ya no están naciendo hijos. Ya, ¿y cómo miércoles tienes hijos? ¿Trabajas?
atiendes la Sí, casa, me el castigáis marido, socialmente, porque de partida, hay que decirlo, la sociedad no es muy amigable. no, En el cine, los niños llorando. Ahora incluso hay restaurantes y locales, casi como de que, bueno, no niños aceptan allá y niños. gente adulta por acá, ¿cachai? Que también hay que entender en la otra vereda, es fome si yo Sí. en mi vida no estoy con niños y resulta que aquí los niños estén fastidiando, también se entiende, pero em, es loco como la sociedad ha ido juzgando eventualmente, cerrando, poniendo Claro, límites a estas cosas que son tan naturales y tan evidentes como maternar, como es que menstruar, mujeres como... hacen eso, les castigan las platas, les castigan los permisos Digo, y después y los te piden que gobiernos para más dicen, remate tenéis que ser tenés madre, que ser pero no te mamá doy ni una y el facilidad gobierno para ser necesita madre. cabros chicos para seguir creciendo. Entonces tú decís, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Sí, Si la po. gente no tiene hijos porque no tiene cómo criarlos, Mm, así porque nomás. no hay dinero que aguante. Y ahí es donde entra esta cosa como de que las mujeres es como que son muy brujas hoy. Mm, Porque si quieren eh, como tener o hacer cosas diferentes, se necesitan recursos. Y cuando uno habla de recursos, no hablamos solo de plata. no. Y eso es un tema muy importante que nosotras las brujitas lo tenemos claro, pero la Mm, gente no. La abundancia. ¿Qué es la sí, abundancia? La abundancia es plata, plata, plata. Yo soy abundante no, y soy exitosa si tengo plata en mi cuenta y pucha, ¿y de qué me sirve eventualmente tener millones en la cuenta si por dentro estoy depresiva, no tengo amigos, no he logrado hacer lo que quiero, en fin, ¿cachai? Entonces, la abundancia a veces es tener silencio, tener paz, tener minutos para poder mirar el horizonte y no tener que estar haciendo algo. No tenés que ser productiva. Simplemente sé, existe. ¿Cachai? absolutamente. Pero ese silencio, ese espacio de silencio, es muy bruja, po, porque es la Muy bruja. sacerdotisa. Totalmente. Absolutamente. Y La ahí está la sacerdotisa. conexión de que la magia, la brujería, esto que estamos hablando del misterio, ¿cierto? De lo oculto, es más común de lo que pensamos. Mucho más. Em, los rituales, ¿dónde ¿por qué la cocina es tan simbólica en la magia? Siempre dibujan como a las brujas ahí con las hierbas colgando, ¿cierto? Y como nombraste agua para chocolate, que es súper bonita ahí la dinámica, como durante la cocina va transmitiendo cosas y quienes comen eso reciben los sentimientos, ¿cachai? Y eso es magia pura, es Vale, alquimia, pura. Es alquimia. ¿cachai? Pero uno dice, ay, bueno, en la cocina prepararme un té que va a ser bruja. Bueno, si la manzanilla o la menta o la planta que estáis usando, el agua la intencionáis, le tomáis conciencia, créeme que es poderoso. No me recuerdo cómo se llamaba el científico japonés, ¿Ya? pero básicamente cuando uno le habla al agua, el agua cambia de forma. Es brutal esa weá. Y eso está probado científicamente, Y no, varias no veces, estamos imaginando. y no solo con un estudio, es como ya con los años, ya se ha ido probando el clásico ejemplo de, no sé, pues dos vasos con agua y una planta, que a uno le escribís por fuera fea, estúpida, tonta, y por la otra le ponís bonita, inteligente, simpática. Y las regáis igual, les ponéis la misma agua, ¿cachai? La misma luz. Y obviamente, la que recibe estímulos positivos crece más linda. La otra vez también hicieron este experimento como con los copos de nieve, ¿cachai? Que también la forma en que el copo de nieve tomaba, obviamente hay factores físicos, sí, pero también en este experimento era en función de eso, al agua cristalizada, o más bien el agua líquida que se iba a cristalizar, le decían cosas y en función de lo que decían era el cristal que formaba. Y resulta que el ser humano, ¿cuánto porcentaje de agua tenemos? Muchísimo, ¿Cachai? Entonces, si uno empieza a muchísimo. tomar conciencia de que el agua tiene forma, que tiene energía y que en estos detalles, claro que a mí también me pasa, me da mucha risa igual, que ahora, como decirlo, estas últimas décadas eventualmente, he salido mucho como esta segunda ola de la magia y de la brujería, por decirle, como y conexeamos pachamámico y hagamos yoga y seamos vegetarianos, ¿cierto? No dañemos los animales y una conciencia así como suprema me parece bastante bien, pero me río un poco porque hay muchos que
en esta dinámica de la conciencia suprema caen en weas y donde ahí uno se le da risa, debo decirlo, como por ejemplo, esta mina que se hizo, ama, te amo, me amo, y la wea, y te acordás que decía como unos conceptos así rarísimos y como que tenía unas conexiones con extraterrestres y ya, y como que uno al final dice una wea, una estupidez, pero el origen de eso no estaba tan malo. Esas frases de me amo, me perdono, te perdono, gracias, em, son frases de Bueno, poder. bueno, Así, po, bueno. ¿cachai? Esto de el tecito intencionarlo, ¿cachai? Y como, no sé, me acuerdo aquí, siempre me acuerdo, me río, la Canita Larraín, que ella decía que para adelgazar se estaba comiendo la pizza y a la pizza le hacía como una, ay, pisita, no me vas a hacer engordar. Y se comía la pizza y por eso ya estaba flaca. Claro, uno desde afuera se caga la risa y se bota la wea. Pero hay un trasfondo mágico que si uno lo toma con conciencia, puta, así funciona, ¿cachai? Es que el cuento de llegar como a esos extremos, el otro día no me acuerdo dónde lo leí, pero es que fue tan simplificado que lo llegan a convertir en algo que puede ser útil, Mm. pero que termina siendo una combinación de cosas extremadamente superficial. Y pasa a ser absurdo. Eso. Sí. No queréis decirlo, pero sí. Sí, porque en el fondo es como, ok, hagámoslo cotidiano, pero también con base, Claro. Y también yo con base. considero que la magia, por supuesto que puede ser simple, no tiene por qué ser compleja, ¿cierto? Pero uno debe simplificar una vez que uno entendió la complejidad, ¿cierto? Ese es el camino. Y con, em, con algo sólido debajo, Sí, pues. para que sea correcto, para que esté bien hecho, para que tenga sentido. Porque no es por nada, hoy en día también, a propósito de la cultura actual, de ser todo tan inmediato y que está todo tan ahí. Antes, cuando la información no era fácil, uno se esforzaba, po. Pero Sí. resulta que ahora está todo ahí, entonces la gente no se esfuerza. Por ende, es que vi un video en TikTok y estoy haciendo un agua de calzón, o estoy haciendo un amarre, o estoy prendiendo una veladora, o le voy a rezar a la Santa Muerte, ¿cachai? Porque en TikTok me dijeron en un video, weón, de 40 segundos, po, weón. ¿Cachai? Si ni siquiera estuviste media hora, por último, tratando de escuchar la weá, así fue así. No, Y después decía, ay, no me resulta, o me siento cansado, claro, porque abriste me pasó portales y, algo. ¿cachai? Entonces, yo, por ejemplo, que me gusta hacer rituales de velas, en conexión con la luna, en función de la intención que deseo. La otra vez conversando con una chica que me pidió un ritual. Le expliqué un poco esto, de que si ella quiere prender una vela e irse a comer, no sé si va a resultar la magia. Porque ese ritual simple de prender la vela se puede hacer una vez que uno ya tiene como la La relación con la conexión. vela, por decirlo, ¿cierto? Y Sí. como que uno ya conoció y entiende. Pero si no, hay que cumplir con cierto protocolo, hay que ser cierto orden. Entonces, por ejemplo, en esta dinámica también del ritual, ¿cierto? Las primeras veces que yo lo hacía era muy preparada, muy estructurada, armando qué es lo correcto. Primero, escribir lo que voy a decir, cuál va a ser la cosa, porque mientras estoy prendiendo la vela, ay, se me faltó el romero, voy a buscar el romero, después vuelvo, se pierde un poco la energía, Se ¿cachai? pierde la energía. Aparte, la gente repite cosas Sin y sentido. no sabe lo que está diciendo. Exacto. Lo cual a mí, que soy súper de libros, me parece terrorífico. Porque, y si alguien te dice que estás llamando a un ángel y terminas llamando a un demonio, Exacto. y como no entiendes el idioma, Eso, yo decir, sobre todo con frases que son así en hebreo, no sé, en otros idiomas, por cierto que son los más antiguos, hay que decirlo, porque la magia igual viene con su poder desde por allá, ¿cachai? Los mismos yo, mantras, por es que ejemplo, uno tiene que entender la palabra crea. así es, Entonces tú tienes que saber.
lo que estás diciendo, como tú decías, como escribirlo todo. Yo me acuerdo en algún minuto que estuve en un curso hacia Hécate. Ya. A mí Hécate me encanta, a mí me encantan las diosas oscuras. Yo soy Ujú. absolutamente contraria a las creencias porque yo creo que tienen mala fama. Exacto. Yo también ahí creo que es culpa del machismo, así de simple. Sí, no sabemos nada. Y me acuerdo que alguien llega y dice, es que yo invoco. Y yo fue como, no, yo no quiero invocar a Hécate No, dentro obvio. mío, no, gracias. Sí, po. Yo la convoco a que me ayude y me escuche, si quiere. Y por Pero, ejemplo, ese es un punto brutal, porque hoy en día, mm, si la gente, porque la gana de ser bruja está, hay que decirlo. Yo creo que en la sociedad siempre hay un porcentaje de gente que se siente como con esa chispita y dice, ay, es que quiero una conexión. Y me parece maravilloso, hay que despertarla. Entonces ya, está esa chispita. Imagínate una cabra de 12 años que empieza, le gusta esta cuestión, se mete a Google, brujería, qué sé yo, y lo primero que te va a salir va a ser la Wicca, probablemente, como una especie de religión moderna asociada a la brujería, ¿cierto? Y resulta que la Wicca, claro, es moderna, pero igual tiene sus bases en los celtas y en otras culturas, hay que decirlo, agarraron cosas de varios lados. Y dentro de la religión Wicca como tal, hay rituales, al igual que en la religión católica, que uno se levanta, le dice "Sí, Cordero de Dios y toda la cuestión, acá lo mismo. Y todas estas dinámicas, uno dice frases. Y esas frases son evoco o invoco a tal poder, a tal sentido, bla, 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 y resulta que si uno no le toma el peso de lo que está ahí haciendo, ay, qué entretenido, estoy repitiendo, giro a la derecha, levanto las manos, después giro a la izquierda, después hago una cruz, después hago así, ¿cachai? Y es como, weón, estáis bloqueando weá, estáis abriendo weá, estáis conectando acá y acá con estos símbolos, con estas poses de poder, ¿cachai? uno tiene que saber, comprender lo que está haciendo. Sí, pues. Yo Eso es siempre me súper. acuerdo, una vez me pasó, pues, por eso lo cuento, porque uno no nació siendo sabia, Mm. uno va recorriendo el camino. Tipo 18 años, en Valparaíso, apareció en un cerro una actividad brujil para una luna llena. Y yo así como, me Qué gusta, entretenido. qué entrete, vamos. Eso era todo lo que decía. Después me vine a enterar, después de que ya estuve ahí levantando las manos y toda la cuestión, que era un ritual totalmente Wicca, ¿cachai? Y había un portal simbólico, como, y era un poco asociado obviamente a estas festividades que existen en la rueda del año, ¿cierto? Pero la forma en que lo abordaron, sentí que fue muy sectaria y muy como de captar poderes, ¿cachai? Usar el poder de la gente que iba para lo que ellas Gente querían. ahueonada como una, inocente, que decía, vamos a rezarle a la luna, y no fue eso, po, ¿cachai? No, Claro, después aprendí, qué sé yo, y desde ahí nunca más voy a weas que no sé lo que voy a hacer, ¿cachai? Hay que mm. saber de qué creencias, qué deidades vamos a traer, ¿cachai? A Porque hay muchas. trabajar. Sí, y si uno como que le hace sentido, porque yo conozco gente Wicca, pero siempre, bueno, yo soy una solitaria, pues entonces siempre Yo me también, mantengo al margen. sí, no pertenezco a un coven, pero Sí, yo siempre permanezco como en el margen, por eso yo me defino como una bruja de cerco, que eso, porque las brujas de cerco están en el en el margen, borde. en el borde, ¿cachai? Sí, No pertenecen a un conglomerado particular, justamente porque siento que es fácil cuando uno era chica meterte en lío. O sea, ¿quién no jugó con y la Ouija, po? Por con la ejemplo, Ouija, cabros chicos. no. No, pero es un clásico juego, me refiero, Sí, ¿cachai? pero Jugar es con la que Ouija o invoquemos un fantasma. Yo me acuerdo que había alguna colegio de monjas, imagínate. El vaso, ah, el vaso dado vuelta, un papel escrito como con sí, con no, y todas como con los dedos encima. Bueno, y el vaso así, y uno así como, ¡ah! ¿Cachai? Weón, ¿con oye, quién estamos hablando? a mí ya me decían: "No, es que vamos a invocar un fantasma", y yo era como: No, "¿Pero por qué yo le tenía tanto susto a esas cosas?". Porque mi abuela materna era la típica señora de campo que le sacaba el empacho a los cabros chicos, ya, que los bendecía. Entonces, a mí y yo pasaba todos los tiempos extras que existían y que uno no tenía que ir al colegio, y yo estaba con mi abuela Elena. claro.
Entonces, habían cosas, y cuando uno es chico siempre ve Tenía ahí el cosas. Todo. conocimiento, po. Tenía ahí el conocimiento y la advertencia. Es que todos, como se llama, vemos cosas. Mm, Yo siempre voy a decir, la diferencia, la única diferencia que tuve yo es que como yo estaba con mi abuela y mi abuela sí sabía del tema, a mí nunca me dijeron que las cosas no existían. claro. Mi abuela me decía, sí, ahí hay algo, no se preocupe, hijita, rezaba y la abuela se iba. Claro. Listo. Entonces, obviamente, como yo siempre tuve el concepto de que habían cosas, cuando a Estabais mí, preparada, po. es que cuando a mí me decían, es que vamos a llamar cosas, era como, no, weón, Exacto. conmigo no cuentes. Sí, po. Y eso es el poder eventualmente del conocimiento, Sí, ¿cachai? Porque sí, po. justamente desde el desconocimiento uno cree que, no sé, pues voy a invocar al diosito para que me ayude en la prueba y resulta que en verdad estoy invocando un demonio que lo único que va a hacer es ser una mochila, weón, y cargarte, ¿cachai? Y aparte, la gente es como que no entiende que uno tiene que sintonizar energías, Sí, po. porque nosotros somos una batería Un y hay puente, que cuidar la energía de uno. Hay absolutamente. que tomar sol para tener energía, hay que comer bien para tener energía, hay que dormir bien para tener energía, hay que tener buenos Sí, po. pensamientos para tener energía. Y la magia para mí tiene mucho que ver con la palabra y con el pensamiento. Que Totalmente. el resto es como, entre comillas, sirve para afianzar el concepto, para hacerlo tangible a la conciencia. Mm, Pero que lo principal es lo que tú decías al principio, escribir bien, qué es lo que voy a pedir, pensar bien, qué es lo que quiero, cómo lo voy a pedir, sí, po. cuál va a ser mi verdadera intención y sintonizarse emocional y mentalmente. Mm, Como tú decías, o totalmente. sea, uno no puede estar haciendo un ritual. Es como, ¡ay, tocaron el timbre! Exacto. No, 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 po. Y después sonó preguntan el por qué no celular, resultan, reviso ¿cachai? WhatsApp. No, Sí, po. Y a mí me gusta hacer como el símil un poco de que la brujería, por ponerle un nombre, ¿cierto? Es un trabajo, es una actividad. Y el pico humano, cuando sale a trabajar, ¿qué hace? ¿Se levanta y va en pelota a trabajar? Lo primero no. que hace es, se prepara, ¿cierto? Eventualmente se baña, ojalá, porque lo agradecemos los que Hay vamos en el todo un metro. ritual Hay alrededor. todo un proceso de me preparo físicamente, emocionalmente, me traslado hacia el lugar eventualmente donde trabajo, es decir, el ritual de magia también hay que buscar un espacio donde hacerlo, ¿cachai? También preparo las herramientas. Cuando yo voy a trabajar fuera de la magia, pucha, digo ya, ¿qué tengo que hacer hoy día? Miro mi agenda, ¿cierto? Reviso, puta, tengo 3 reuniones, tengo que enviar este informe, entonces ya, hoy día voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, y uno se va organizando. En la magia es lo mismo, es como ya, tengo un propósito, ejemplo, no sé, po, abundancia, ¿cierto? Quiero un ritual de abundancia. Ya, pues, entonces, ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a ser así a tontas y a locas? No, pues, tenéis que buscar las herramientas que necesitáis, después tenéis que preparar un espacio, después tenéis que coordinar y decir, ya, este ritual se va a demorar porque como es una vela, bueno, se va a demorar 2 horas, y ahí, con toda esa cosa Lo logística. otro, la gente piensa, con esto de que tú mencionabas de TikTok, Ujú, las cosas son así. claro, Y las cosas son así aquí. sí, po, en la vida no están así, po. No es así. De hecho, en la vida todo es ciclos. Todo, por Es ejemplo, la luna. La luna es un gran ejemplo. Yo siempre doy este ejemplo con mi gente. Es como ya, si alguien me viene a pedir un ritual de abundancia que hay que hacerlo en luna llena, ¿cierto? Listo, te digo, los tips, la plantita, la cuestión, la luna, listo. Y la chica llega y me dice, oye, pero ¿lo puedo hacer mañana? Porque necesito la plata para el fin de semana. Y es como, amiga, si miráis afuera, hay luna nueva. La luna llena faltan 20 días, ponte tú. Así que el ritual lo tienes que hacer en 20 días más. Pero es que no me sirve porque yo... Y ahí digo, paciencia. La gente ahora quiere todo inmediato y resulta que la vida es lenta. La luna nos enseña que hay ciclos y hay etapas. l hay un proceso para todo. Así es. No O podéis sea, saltarte la etapa. O sea, de luna no, nueva no puedo pasar a llena. Tengo que pasar por creciente.
¿cachai? Para poder llegar a llena. Y después tengo que pasar por menguante y así. Es la única forma. Y cada etapa tiene su gracia, que también eso es bacán. Y creo que es algo que la magia lo ha sacado muy a flote y por eso también es el ocultismo y el misterio. Porque en la fase oscura, cuando estamos enojadas, cuando estamos tristes, cuando estamos solas, también es una etapa de poder. También se puede aprovechar. Obviamente se puede aprovechar para mal, pero también se puede aprovechar por el crecimiento propio. Si hoy día estoy en mi etapa de luna extraña, donde no quiero sociabilizar, perfecto, me guardo y no socializo y me hago un tecito y ese decir, hoy no, me da poder, ¿cachai? Me da autonomía, me da cariño hacia mí misma también. Y yo creo que la magia, o me gusta pensar, que la magia es una herramienta que siempre va a querer lo mejor para nosotras. ¿Cachai? Con el tarot yo siempre digo eso, como cuando la gente viene a preguntarme, ay, es que tengo miedo de lo que me vayas a decir. Es como, ¿sabéis qué? Lo que salga del tarot te va a servir. Porque lo único que quiere es tu crecimiento y que seas mejor. ¿Cachai? Entonces, cuando uno va como con esa convicción, la magia es una súper buena herramienta. Y en cada una de tus facetas, en cada una de tus etapas. Todo está en el tiempo correcto. Eso. No hay un tiempo que sea incorrecto, porque la gente ponte tiene esta teoría de es que no funcionó, Sí, po. no Porque funcionó estáis ahora. esperando que haga cas que la pela se apagó Mm, ahora y que en media hora la plata te va a llegar. Bueno, no es No, así. uno es como que tiene un proceso. Eh, Las cosas tienen que asentarse, se tienen que afianzar, se tienen que digerir, y es siempre como plantar una semilla y que la Así es. semilla crezca y cuidarla y hacer todo el proceso. Y confiar, y confiar, porque en el mismo ejemplo de la semilla, ¿cierto? Ya. Yo Sí. tengo una semilla de naranja, sé que va a salir un naranjo de esta weá. La planto, la riego. Y si cada una semana miro y empiezo a cuestionar, ¿será naranja lo que va a salir? ¿Estará bien la weá? Y empiezo a dudar de todo el proceso mágico que estoy haciendo. Estará la semilla echando raíces, la Y si saco, yo la la miro. abro, la miro y la bajo. Exacto. Y resulta que la magia funciona así. Si hoy día quemaste un laurel para pedir una intención, y mañana voy a estar preguntándole a la bruja, ¿cuándo voy a sentir la cuestión? ¿Cuándo va a ser? Estáis cuestionando el universo en ese sentido, es súper literal. Si tú al universo confías y tienes fe absoluta de que la web va a ser, así va a ser. Pero si tú le empezás a cuestionar, le empezás a dar vuelta, te va a decir, ¿tenemos dudas? Ya, pues, aquí te muestro dudas. ¿Tenías inseguridades? Ok, te voy a dar desafíos para que veamos si eres inseguro o no. Y ahí es cuando de repente uno dice, hoy, como la vida me da limones, pero, pero uno puede sacarle la vuelta a todo. Si uno lo logra entender que estáis justo en esa fase y que, por ejemplo, hoy no tengo limones, perfecto, me haré limonada, como cuando dicen así, en vez de que la cuestión sea ácida, hagamos algo rico, ¿cachai? Es que uno tiene que tomar la etapa de la vida o la situación que tiene y sacarle partido. Sí. Es como cuando le sale la rueda de la fortuna a la gente en una tirada y te dicen, ay, es que me voy a ganar el quino. No, estos son las circunstancias de la vida. Claro, Puede pasar cualquier cosa. Yo siempre les digo que es como el juego de la oca. claro, Lo que te toca. Listo. así nomás, sí, po, Y que uno tiene que entender que para cruzar o atravesar los desafíos de la vida, tiene que aprender a estar en el centro. así es. Y, ok, quiero ir hasta allá. Este es el objetivo. Por este camino iba y no funcionó. Claro, Entonces puedo probar otro camino. Pero no quiere decir que no pueda llegar a mi meta. exacto. Y a mí me gusta mucho ver la dinámica del tarot. Estoy dictando un curso, por cierto. Dejo ahí el tips a ver si alguien después quiere aprender tarot. Aquí más adelante voy a dictarlo online para que sea un poco más masivo. Em, y los arcanos mayores los estoy enseñando como el viaje del héroe, ¿cierto? Sí, Porque el loco, sí. esto es, el loco es un niño inocente, un joven con ganas de atreverse a cruzar el río. Y una vez que cruza, empieza a conocer diferentes em,
personajes eventualmente que se le presentan desde el externo, pero que finalmente son las etapas propias de nuestro camino. Todos nacimos siendo un bebé que tuvo que aprender a caminar. Primero gateábamos, después caminamos, después pudimos correr, después pudimos saltar incluso. Pero incluso después va a llegar una etapa en que vamos a necesitar un bastón. Y cada etapa va a ser necesaria. Y en eso, por ejemplo, en el ejemplo que dabas tú, era como la carta del carro, ¿cierto? Que muchas personas, cuando aparece el carro, es como, ah, ya, pero ¿y para dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Y es como, pero a veces, si aparece el carro, tal vez solo tienes que mirar por la ventana y disfrutar el ahora. El viaje, ¿Cachai? Disfruta el viaje. solamente disfrutar del camino. Porque esa es la etapa en el momento que necesitas. No tienes que fijarte en la meta, tienes que disfrutar el viaje. Pero eventualmente, al comienzo, puta que es importante tener una meta. Y efectivamente, vivir el ahora y ser tan loco no sirve. Tenéis que tener una meta, una visión de una estrella, por ejemplo, ¿cierto? Un O en otro sueño. momento, ir caminando y de repente las torres se caen. Y la vida es así, porque de repente vamos encima y de repente nos caemos. ¿Y qué? ¿Y cuando nos caemos muerte? No, volvemos a levantarnos. ¿Cachai? Entonces, ahí el tarot, este oráculo, esto que me va a decir que si aparece la carta de la muerte significa que me voy a morir, se vuelve mucho más cercano, se vuelve mucho más una herramienta del día a día, herramienta mágica, por supuesto, que tampoco le quiero como bajar de su nivel, porque es súper importante, pero volverlo más cotidiano. Y en esos detalles uno ve que la magia está en el día a día. En la pelea con papá, el emperador ahí apareciendo modo tirano, por ejemplo. ¿Cachai? Es que hay muchas cosas de la vida cotidiana que existen en el tarot, Sí. pero que están, las pusieron ahí, y yo siempre voy a decir Mm, que es una metáfora. Las absolutamente. imágenes son metáforas de cómo funciona la vida, de cuáles son las grandes etapas, porque por ejemplo todo el mundo habla de los arcanos mayores. Yo amo Mm. los arcanos menores, porque los arcanos mayores hablan de las grandes etapas de la vida. Son los grandes secretos, los mayores secretos, y acá no significa secreto. Sí, pero en la vida, en esta gran etapa que está pasando, pasan un montón de cosas chicas. Exacto. Fuiste a comprar el pan, te quedaste sin azúcar, fuiste a la pega, tuviste que hacer una presentación. Y ahí surgen estos cuatro palos desde la emoción, el pensamiento, la pasión, eventualmente, y la materia, lo terrenal, ¿cachai? Que son los cuatro pilares que finalmente nos mueven en el día a día. Yo no puedo ser un ser que solamente ama. Necesito tener un espacio físico donde poder dormir y comer. Y también a ratos puedo vibrar en el odio y simplemente desear desde la mente, no sé, que le vaya mal, ¿cachai? Y todas esas cosas son del, es la magia funcionando, así de simple, ¿cachai? Como la rueda de la magia ahí moviéndose. Oye, bueno, lo único que hemos hecho ha sido hablar, hablar, y no hemos pescado ni por si acaso, si es que la gente... No, no, sí, yo he estado contestando acá, Ya, buenísimo. pero no he encontrado ninguna pregunta. Ya, bueno, me parece que sea solamente mientras tanto nuestros diálogos, nuestros monólogos. Lo que sí, estoy mirando la hora y parece que ya estamos más o menos, ¿o no? Estamos en la quemada, exacto. Exacto, Pero esto va a ir sucediendo, no va a ser una cosa de una sola vez, así que podemos ir cultivando y podemos exacto. ir organizándonos. Lo que en el fondo queremos hacer, gente, ¿cierto? Lo que nos están viendo y que nos vayan a escuchar en el futuro. Ludocrónicas son nuestros grandes amigos que tienen estos canales que los están tratando de ir fomentando y desde un aspecto nosotras vamos a apoyar y también obviamente es nuestro espacio para visualizarnos y que la gente conozca esto que para nosotras es tan del día a día, que la gente vaya aprendiendo de que la magia, que todos podemos ser brujas y brujos, que en pequeños rituales del día a día, así como, no sé, pues mientras te ducháis, mientras te laváis los dientes y lo estáis intencionando, probablemente ese día te va a resultar un poco mejor. Eh, Obviamente hay muchos conocimientos, muchos tipos de magia, muchos tipos de, bueno, por algo la magia incluso tiene colores. Eh, en otra sería interesante que vayamos hablando de algo donde te sientes identificada tú, que algo nombraste que eres bruja del borde, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me siento muy bruja verde porque estoy conectada ahí con la naturaleza, con ciclos lunares también. Eh,
Y en esta dinámica entonces de la brujería y de la magia, traerla al día a día, por supuesto aprovechar de que tenemos nuestras herramientas mágicas para que la gente también aquí vaya consultando, aprovechando lo que es gratis, porque obvio, nuestros servicios no son gratis. Eh, pero la idea de esto es tener una instancia donde podamos hablar tranquilamente de lo que pensamos de la brujería, tratar de dar tips, por supuesto, también queremos un poquito educar, ¿cierto? A educar desde el punto humilde, punto que tenemos desde nuestra experiencia brujil, ¿cachai? Porque tampoco somos magíster en brujería, pero ¿qué universidad entrega No, esa web? de hecho hay una. Se caché, Harvard, incluso está dando una. Pero también en el fondo darles a la gente como todo el proceso Mm, de que pueden vivir y pueden coexistir en este mundo súper cotidiano, haciendo magia en su día a día con cosas muy simples, así es. pero siempre sabiendo lo que uno hace, con base, con una situación. En el fondo, magia segura. Sí, para mí es eso. Totalmente, totalmente. Magia Así que segura. totalmente invitados porque obviamente vamos a ir programando esto. Tal vez somos como la luna. A lo mejor va a ser una vez al mes. Tal vez va a ser cada 2 meses, tal vez va a ser cada 15 días. Lo vamos a ir probando en función de cómo nos sintamos. Lo que sí es importante es que hoy comenzó algo que va a continuar y que no sabemos cuándo va a terminar. Tal vez vamos a hacer el carro subiéndonos y ir disfrutando el día a día pensando que hay una estrella en el futuro, pero no sabemos si la vamos a alcanzar. Lo importante es ir disfrutando el camino. Exactamente. Así Así que que eso sería. un besito para Hoy todos. no nos dio para estar respondiendo oráculos ni una cuestión. Este era el capítulo 1, ¿cierto? Casi que podría ser capítulo 0, como Sí, el piloto, ¿cierto? el piloto. Exacto. Ya después vamos a ir estando eventualmente con alguna sección. Podríamos también, ¿cierto? En función de lo que el público pida. Eso pues, mi gente. Disfrute su día, trate de traer la magia en el día a día. Un tip rápido, ahora prontamente se viene una celebración pagana, Imbolc, adaptada a nuestro lado de la Tierra, donde es esta festividad entre medio entre el otoño, entre el invierno y la primavera, ¿cierto? Entonces, si observamos afuera, podemos ver, hoy particularmente está lloviendo, todavía queda invierno, pero también en el día nos damos cuenta que la luz dura más. Entonces, eso que está ocurriendo en la naturaleza es lo que ocurre también en nuestro interior. Aprovechemos esta energía para agradecer los frutos que tenemos o lo que se está cosechando. También es súper bueno resguardarse y agarrar un poquito de energía porque aún queda invierno. Así que si necesitan algún, no sé, prender alguna velita, algún incienso para traerse fuerza, está súper buena la energía para eso, ¿cierto? Como para agarrar Sí. fuego para la segunda etapa, pero también siendo súper conscientes de que ya pasamos la primera parte. Entonces todavía podemos continuar. Ese sería como el tips esotérico para lo que se viene. Ya pues, Clau, Vale. Ya, estamos. querida, Besito, mi gente. nos vemos Nos esta estamos semana. viendo. Besitos, que estén bien. Chao, chao. Chau.